Soy el pastor Juan José Gil. Estoy recorriendo la sierra después de los días de lluvia que hemos tenido, que han sido muy caudalosos, hasta el punto que ha habido muchas pérdidas y están incluso considerando la posibilidad de que sea declarada la zona como catastrófica. Bueno, una de las ventajas de estas situaciones es que se acaba con la sequía, eso es cierto. Aquí donde estoy justo, pues no sé si se percibe bien desde ahí, no me quiero acercar porque hay mucho barro y está esto muy complicado para atravesarlo. Perdón. Pero hay un arroyo que está bajando de la montaña porque muchas fuentes han vuelto a la vida, se puede decir, están fluyendo y están proveyendo de estos arroyos que son desde luego muy necesarios para seguir nutriendo los campos y sobre todo para proveernos de ese elemento tan importante que es el agua. Así que todo tiene su cara A y su cara B. La cara mejor de esta situación es sin duda que los acuíferos se reponen, que las fuentes vuelven a fluir y que incluso, como ha pasado aquí en esta sierra, se han abierto nuevas fuentes. Bien, ahora dejadme haceros una pregunta directa. ¿Qué vais a hacer o qué vas a hacer tú si el sistema te deja de proveer lo que te ha estado dando hasta hoy? ¿Cuál es tu nivel de prevención? ¿Cuál es tu nivel de preparación? ¿Qué vas a hacer si ya no cuentas con los servicios, con las ventajas, con las subvenciones, con todo eso que viene de parte del sistema para ayudarte a seguir avanzando dentro de tu escasez, dentro de tu pequeña economía, digámoslo así? ¿Qué vas a hacer? Y mira, ¿cuál es la cuestión actual? La cuestión de hoy es que, como se dice, nunca habíamos estado tan cerca de un conflicto nuclear a gran escala como hoy. Hoy, que parece como que se habla más de paz, se habla más de la necesidad de detener estos grandes conflictos, también la amenaza ha crecido, la amenaza de guerra, la amenaza de conflicto ya a un nivel superior como es el nuclear. Cualquiera de estas cosas, como ese gran conflicto, una caída del sistema a nivel económico, cualquier situación que pudiera ser de origen, llamémosle así, natural, que pudiera provocar grandes desastres en la Tierra. ¿Cuál es nuestro nivel de preparación? ¿Cómo sobreviviríamos? Especialmente si estás en una ciudad o en una gran ciudad, donde tienes todo resuelto, tienes tus horarios fijos, tienes tus servicios para moverte, tienes tus restaurantes si necesitas parar y comer algo. Tienes un montón de beneficios, un montón de servicios que hasta ahora están disponibles, solo tienes que pagarlos, solo tienes que solicitarlos para valerte de ellos. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál sería tu solución? ¿Cuál es el nivel de prevención en el que estás? Que estés disfrutando o que te estés preparando para ello. ¿Por dónde vas? ¿Cuál es tu situación actual? ¿Qué esperas recibir que si pasara algo así te sería imposible obtenerlo del sistema? Mira, no he visto un libro de mayor preparación que el Evangelio, que los Evangelios, porque Jesús es para mí lo máximo en preparación. Y es lo máximo también en independencia, independencia por supuesto del sistema. Jesús nos abre vías en medio del mundo, en medio de la historia, en medio de la vida, nos abre vías que el sistema jamás podría proveer. Por supuesto que muchas veces lo que recibimos de parte del mundo parece que fuera la solución, hasta tal punto que nos apoyamos tanto en la provisión del sistema que nos hacemos adictos a él. ¿Y sabes qué pasa? Que cuando Jesús nos ofrece otras vías, como es lo que llamamos milagros, que para Jesús no lo eran, para Jesús era simplemente la provisión divina de la que echar mano en necesidad.
Y él tenía la confianza plena en que en medio de esa necesidad podía acudir a Dios y a su gracia y recibir provisión. Así que Jesús intenta por todos los medios desarrollar este carácter de confianza en los discípulos para que ellos aprendan también a confiar, para que ellos se preparen a nivel espiritual para decir: tenemos un Dios más grande de lo que jamás podríamos recibir del sistema, podríamos recibir de ningún gobierno, de ningún imperio, de nada, porque nada se puede comparar al poder, la gracia y la bendición que vienen de Dios. A ver, ¿cómo podría explicar el sistema que Jesús se ve en una multitud con 5.000 hombres hambrientos, porque ya llevan 3 días con él y no tienen nada que comer? Y están buscando a ver lo que hay y apenas encuentran unos pocos panes y unos peces. ¿Y qué pasa? Jesús los bendice y los reparte, y de pronto aquellas 5.000 bocas de hombres, no se cuentan las mujeres y los niños en ese caso, que nos imaginamos que también habría, son satisfechos, son saciados. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo podría hacer eso jamás el sistema? Jesús está en una boda y resulta que se acaba el vino. Y María, la madre de Jesús, viene para decirle a Jesús que, bueno, hay un problema y que esta gente se ha quedado sin vino. Lo que normalmente haría el sistema es decir: bueno, pues hay dinero para ir a comprar más, y si no hay, pues ¿por qué no se ha previsto esto? Es un fallo de prevención. Y entonces con eso nos conformamos, y si lo podemos proveer a la manera humana, lo haremos, y si no, pues sencillamente damos por hecho que ya no es para nosotros y que por tanto ya se acabaron los recursos y no vamos a poder valernos de una solución. Ahora, ¿qué hace Jesús? Jesús ordena a los servidores de la boda a traer unas tinajas, llenarlas de agua y servirlas como si fueran vino. Y esto es lo que va a pasar, la transformación. ¿Cómo se hace eso? ¿Tiene el sistema la fórmula para hacerlo? Si te fijas, te das cuenta cómo Jesús instruyó a los discípulos en muchas cosas que se suponía que tenían que ser solución, pero que no te las podía ofrecer nadie más. No te las podía ofrecer el mundo, no te las podía ofrecer el sistema. Ahora, ¿qué hacemos nosotros los cristianos, supuestos discípulos de Jesús, en nuestro caso? ¿Estamos aprendiendo a confiar en Dios a ese nivel? Mira, los caminos que Dios nos ha abierto para recorrerlos, exactamente el poder de Dios y los milagros que vemos en la Escritura, no solo en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo, donde encontramos gente que circuló por esos caminos, los caminos de lo sobrenatural, los caminos de la confianza plena en Dios, entendiendo que el amor de Dios y la gracia de Dios están extendidos hacia nosotros, de manera que cualquiera que se atreva a adentrarse en esa confianza, recorrer ese camino, pueda adquirir lo que necesita de una forma gratuita. Por eso se llama gracia. Significa que lo que no podamos hacer, pero sea una verdadera necesidad, Dios está dispuesto a suplirlo por nosotros. Fíjate, somos hijos, somos más, somos el templo de Dios. Bueno, no sé si decir más, pero somos también el templo de Dios, somos también el cuerpo de Cristo. Si eso no nos convence de que el amor de Dios está de nuestra parte, y que podemos recurrir a Él en caso de necesidad, de manera que esa gracia se convierta en soluciones, como Jesús nos muestra, y que no tenemos otra forma de conquistar ese área y dominar si no es a través del poder de Dios. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer en caso de que todo nos falle? De que no tengamos ningún otro recurso de parte del sistema, que todo haya sido confinado, que todo haya sido literalmente o prácticamente prohibido. Fijaros, aquí estoy en medio de la sierra y me encuentro con que sí, hay un camino que conduce a la cima, pero ¿qué hay ahí?
prohibido el paso. De alguna manera, estos caminos del Espíritu los estamos mirando desde este mismo pensamiento, o de esta misma perspectiva. Sí, hay caminos abiertos por Dios, hay caminos que Jesús nos ha mostrado hacia el Padre, que podamos en su nombre recoger por gracia aquello que necesitamos, aunque el sistema jamás los pueda proveer. Pero, ¿qué hacemos? En nuestra mente ponemos esta señal que vemos aquí, prohibido el paso. De alguna manera nos da tanto miedo, nos da tanto temor el confiar plenamente en Dios, que nos hemos limitado a nosotros mismos, y a menos que aprendamos a reforzar nuestra fe, nuestra confianza, para saber que esos caminos abiertos por Jesús son transitables y son celestiales, es decir, nos van a proveer aquello que el mundo jamás podría, o que la propia naturaleza jamás nos dispondría o nos pondría a nuestra disposición. No, son caminos celestiales, son recursos sobrenaturales, los llamamos milagros, y ciertamente para lo natural son milagros, pero para Dios son lo normal, porque Dios tiene un poder ilimitado. Ahora, fijaros cómo Jesús ha dicho que si podemos creer, nada nos será imposible. Imagínate, ¿quieres una declaración más grande? Cuando Jesús dice, todo lo que pidiereis orando, creed que lo habéis recibido y os vendrá. ¿Quieres una declaración mayor de que el poder de Dios está a tu disposición? ¿Por qué no sencillamente confiamos en que, aparte de lo que nosotros hayamos provisto, como aquella pareja para su boda, ellos proveyeron, ellos se prepararon para recibir a todo aquel personal, a toda aquella gente que iba a venir a participar de la boda? Pero ¿qué ocurrió? En un momento concreto, en un momento determinado, les faltó. ¿Y entonces qué iban a hacer? Jesús jamás les reprendió, no les dijo, mira, sois unas personas un poco insensatas. Habéis invitado demasiada gente y no teníais lo suficiente para proveerles. Jesús podía haberles dado ahí una lección de cómo hacer mejor los números, cómo proveerse mejor y cómo afrontar las situaciones de esa forma tan preventiva, de manera que no se vieran en esa necesidad. Pero no es lo que Jesús va a hacer, no es exactamente la situación. Lo que Jesús hace es mostrarles el camino de lo sobrenatural, mostrarles el camino de la confianza plena en Dios. ¿Puede el sistema darte esa fórmula? Desde luego que no. ¿La ves a tu alrededor funcionando? Seguramente no, porque la mayoría de la gente ya en su propia mente ha puesto la señal de prohibido el paso. Ya no cuentan con que Dios vaya a suplir de forma sobrenatural aquello que ellos no hayan guardado, no hayan tenido como prevención para las situaciones que pudieran venir. Entonces, fíjate, Dios está por la labor de que seamos preventivos, porque eso es sabiduría, como vemos en el caso de José en Egipto. Dios le revela que viene hambre y él se prepara y salva a la nación y salva a todas aquellas naciones que venían en busca de ayuda a Egipto, porque él había tenido la sabiduría divina para obtener la solución y lo había trabajado y lo había logrado y funcionó. Y vemos muchos casos así en la Escritura. En otros no ocurre tal situación de prevención. Y entonces, ¿qué pasó? Sencillamente, Dios nos ofrece su mano, su poder sobrenatural. El poder de Dios es ilimitado. El poder de Dios es tan grande
que pase lo que pase, venga lo que venga, podemos confiar en Él plenamente. Cosas que nos preocupan tanto, que son tan importantes para nosotros, como es la cuestión de la salud, cosas como es la alimentación, cosas como es el poder sobrevivir en medio de una sierra como esta, unas montañas como estas, en medio prácticamente de la nada, o en un desierto, o allá donde estemos. ¿Cómo lo haríamos sin los recursos necesarios disponibles? Claro, entonces aprendemos a manejar nuestras habilidades para supervivencia, pero ¿y si nos faltara de todo, como ocurre en un desierto? ¿Qué haríamos? Bueno, pues o miramos en la dirección de los caminos establecidos por Dios para proveer de su gracia, o estaremos totalmente perdidos. Así que la pregunta sigue en pie. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué haríamos en caso de que, ya sea por un conflicto nuclear a gran escala, ya sea por cualquier situación de tipo natural, cualquier catástrofe, cualquier otra desgracia, nos pudiera venir, o sencillamente porque el sistema se ha colapsado y entonces ya no podemos recibir de sus servicios? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a superar? Por favor, piensa en esto. Abre tu corazón, abre tu mente a la realidad sobrenatural, a la realidad del Espíritu, a las enseñanzas de Jesús. Presta atención a lo que Él dice, a cómo Él nos enseña, por ejemplo, en Marcos 11, cómo Él nos enseña en esos versículos del 22 al 24 a confiar tan plenamente en Dios que veamos su gracia derramarse sobre nosotros. La gracia de Dios es algo así como estas lluvias grandes que han caído y que han abierto fuentes. Y estas fuentes proveen del líquido necesario para la vida. Eso es exactamente lo que tenemos que entender de parte de Dios y que Jesús ha enseñado para mostrarnos que esas fuentes divinas, esos caminos de lo sobrenatural están disponibles. ¿Estamos dispuestos a valernos de ellos, a prepararnos, a aprovechar cada situación de dificultad para transformarla en un entrenamiento? ¿O sencillamente vamos a seguir con nuestros músculos espirituales atrofiados, porque ya tenemos el sistema, porque ya confiamos en Él, porque ya Él nos provee, y hasta que no pasemos hambre no vamos a ponernos en marcha para empezar a confiar en Dios? ¿No crees que sería mucho más sabio disponerte ahora como una preparación esencial para ti, para el futuro, para las grandes dificultades, para afrontar los peligros? ¿No crees que te sería mucho más conveniente aprovechar cada dificultad que tengas ahora para tener ese entrenamiento, de acudir a Dios, confiar en Él, fortalecerte en Él y prepararte para superar cualquier dificultad o circunstancia adversa? Esa es mi reflexión para ti hoy. Piénsalo, medita en ello. Que el Señor te bendiga.